Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto poder verles. Les extrañaba. ¿Ustedes nos extrañaban? Feliz año a todos. Bien, pues es un año nuevo, 2023, uno más, gracias a Dios. Y sin duda con este 2023 se vienen nuevos retos, desafíos, propósitos, metas. Yo no sé cuántos de ustedes siguieron con la tradición de que cada año, ahora sí voy a hacer dieta, ahora sí voy al gimnasio, ahora sí voy a hacer esto, ¿no? Ahora sí, este año, Señor, te sirvo. No voy a faltar ni un día a la iglesia. Yo espero de verdad el Señor que nos dé la gracia para poder llevar a cabo cada uno de los compromisos que en el corazón, independientemente de manera particular, ¿no? Los compromisos que cada uno de nosotros hicimos con el Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude, repito, que nos dé la gracia que necesitamos para poder llevar a cabo cada uno de esos compromisos, de esos propósitos, porque son buenos los propósitos. Es bueno tener metas, está bien, pero mejor cumplirlos, ¿no? Mejor aún llevarlos a cabo. Bien, pues todo es nuevo hasta la serie de hoy. Es una serie nueva. El día de hoy comenzamos con la introducción a la segunda carta a los Corintios. ¿Sí? No me voy a llevar mucho tiempo el día de hoy. Sin embargo, sí debo decir que es una carta compleja. De hecho, hay quienes creen que esta carta, a partir del capítulo 10, es una carta compuesta por otras cartas que envía el apóstol Pablo. Ya que andemos por ahí, vamos a explicarlo por qué. Es decir, hay ciertas características, ¿sí? Esta carta, al igual que la primera carta a los Corintios que estudiamos el año pasado, es una carta escrita por el apóstol Pablo. A esta carta se le atribuye una carta escrita al apóstol Pablo junto con Timoteo. Sí. Ahora, entre estas cartas se cree que hay otras cartas enviadas a Corintio por el mismo apóstol Pablo. De hecho, si recuerdan, en la primera carta el apóstol Pablo dice que pronto va a ir para allá. El asunto es que pasó mucho tiempo sin ir. Y después el apóstol Pablo tiene que justificar su ida para allá, y ahorita vamos a comentar algo respecto a eso. Pero se mandan algunas cartas previas, no se sabe cuántas, no se sabe cuántas, pero algunos de los problemas persistían en Corintio aún después de haber recibido esta carta. Muchos cambiaron, es decir, después de recibir la instrucción del apóstol Pablo, en la carta que conocemos como primera carta a los Corintios, recibieron esta carta. Fue una carta que fue distribuida en toda la zona, no solamente en Corintios, sino también en la zona de Éfeso. Para este momento, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo ya había tomado algo de popularidad. El mensaje del evangelio ya era popular, ya había habido algunos disturbios ahí en Éfeso. Ahorita lo vamos a ver de manera muy rápida también, pero ya habían recibido esta carta y muchos abrazaron perfectamente bien la disciplina del apóstol Pablo, ¿no? La exhortación que hace, pero surgieron otros detalles, surgieron otras cuestiones ahí mismo en Corintio, ¿sí? No muy distintos a los conflictos que se suscitaron también en Éfeso, sobre todo en falsas doctrinas, ¿sí? En apóstoles o hombres que se decían apóstoles, ¿sí? Profetas, que venían con un mensaje de un tal Cristo, pero que era muy distinto a la enseñanza del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, repito, esta carta, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo y fue enviada para los miembros de la iglesia en Corintio, ¿sí? Y trata temas de consuelo en medio de la aflicción, de fortaleza en medio de la debilidad. Y la intención de esta carta es ayudar a los hermanos en Corintio también a discernir, repito, entre los maestros verdaderos y los falsos. Por tanto, esta serie se titula Segunda a los Corintios, un mensaje de consuelo y desafío, ¿sí? Así es como se va a titular esta serie.
un mensaje de consuelo y desafío, ¿sí? Entonces, pues que el Señor nos ayude, ¿sí? Quiero orar antes de continuar con esta introducción y le pido que oremos por esta serie, ¿sí? Que oren por nosotros. También pongamos en nuestra oración a nuestro hermano Carlos, Pedro, Bogdan, a cada uno de los que van a estar involucrados en enseñar esta carta, ¿sí? Señor, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos, nuestra primera reunión de este año. Gracias, Señor, por tu provisión, gracias por las instalaciones, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se disponen a servirte, Señor, que se disponen a que esto pueda ser posible. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los hermanos que asisten, gracias por ese deseo en el corazón de querer conocerte más, de aprender de ti, Señor. Ayúdanos, necesitamos, apremiante en nosotros, Señor, en primera instancia el reconocer que te necesitamos y reconocer, Señor, que estamos tan lejos de conocerte como necesitamos conocerte y aún como quisiéramos conocerte también, Señor. Dame la gracia para poder compartir esta introducción a esta carta. Sin duda hay mucho que aprender, Señor, de lo que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Corinto. Y yo ruego, Señor, para que nos des esa gracia, ese discernimiento, esa sensibilidad, tanto a Bogdan, a Carlos, a Pedro, a mí, Señor, para poder compartir este mensaje. Señor, a ti sea la gloria, la alabanza, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Repito, esta carta sin duda nos va a desafiar por la experiencia que el apóstol Pablo plasma en la carta, a mantenernos leales y fieles a los compromisos que hemos hecho con Dios, ¿sí? Sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Dios, a través de Pablo, estoy convencido de eso, nos desafiará a mantenernos, repito, firmes en nuestro servicio al Señor a pesar de la opresión, a pesar de la resistencia o la hostilidad encontrada en el mundo y aún entre los hermanos. Porque muchas veces tenemos la idea que y no me va a dejar mentir, si todo va bien es de Dios. Si hay oposición, entonces no es de Dios, ¿no? Y si hay oposición es porque el diablo está poniendo oposición. No necesariamente, ¿sabe? No necesariamente. Y no necesariamente porque hay oposición no significa que no sea de Dios. De hecho, siempre en cada ministerio, y esto es importante que lo tengamos claro, siempre en cada ministerio habrá oposición. Y no estoy hablando de fuera del mundo, que por supuesto siempre todo creyente, todo cristiano tendrá oposición de parte del mundo, porque es una ideología totalmente hostil. El pensamiento del mundo es totalmente contrario al pensamiento de los hijos de Dios. Como piensa el mundo, los hijos de Dios no piensan igual. Por tanto, en algún momento las espadas chocarán, ¿sí? Pero la oposición, mis amados, no solamente la encontraremos fuera, sino dentro de la iglesia. El que sirve con niños tendrá oposición quizá con los papás, con los maestros, con el líder. El que sirve de ujier tendrá oposición con el que no quiere sentarse donde le decimos que se siente, ¿verdad? En la alabanza, el que predica. Siempre habrá oposición en nuestro servicio al Señor. Porque tratamos con gente pecadora. En un proceso de construcción. Todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. Agregando que hay gente que parece que es, pero que no es. Y que ciertamente son herramientas del enemigo. Que ciertamente están ahí y Dios lo permite que estén con un propósito, mis amados. Sí, eso es una realidad. Por tanto, y es importante, por eso menciono que esta carta nos va a desafiar en ese sentido. Porque vamos a ver cómo el apóstol Pablo, de hecho esta es una carta, prácticamente no hay otra carta que el apóstol Pablo, en donde el apóstol Pablo escriba más de sí mismo que esta. El apóstol Pablo menciona muchas cosas personales, se plasma a flor de piel todo lo que siente, lo que desea, su molestia, su gozo,
Vamos a ver muchos aspectos del carácter del apóstol Pablo y también de su temperamento. Se ve dolido, se ve frustrado, se muestra enojado. Precisamente, miren, no hay otra iglesia o no hay un registro en donde el apóstol Pablo le invirtió más tiempo que a los corintios. A ninguna otra iglesia. No pasó más tiempo de manera presencial, ni en Éfeso, ni con los hermanos de Filipo, ni en Gálata, en ningún lugar que en Corintio. En Corintio fueron 18 meses aproximadamente los que estuvo con ellos. Se cree que por lo menos el apóstol Pablo envió de 4 a 5 cartas. Había mucho que tratar. El apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia. El apóstol Pablo los parió, pues, espiritualmente hablando. Había un amor especial para con los hermanos de Corinto. Y el asunto es que los hermanos tenían en poco al apóstol Pablo. Empezaron a menospreciar al apóstol Pablo. De hecho, esta carta habla mucho de eso. Habla mucho de eso. Sí. Entonces, repito, Dios nos desafiará a mantenernos firmes, leales, en medio de la dificultad. Y el apóstol Pablo va a ser el ejemplo de eso. El apóstol Pablo va a ser precisamente ese ejemplo que el Señor usará, ¿no?, a lo largo de esta serie para confrontar muchas veces, mis amados, lo débil que somos y lo débil que es nuestro compromiso y nuestra fe con el Señor. Citando a nuestro pastor Raúl, ¿no?, que somos de chocolate a veces. Poquito calor que nos llega, nos deshacemos, ¿no? Entonces, yo deseo de verdad que cada uno de nosotros abracemos este desafío y que podamos crecer en ese sentido, ¿no? En cuanto a firmeza, en cuanto a compromiso genuino y puesto con todo el corazón, ¿no?, en cuanto a lo que el Señor demanda y a los compromisos que nosotros hemos abrazado para con el Señor, para con la iglesia, para con los hermanos. Entonces, repito, siempre habrá opresión en el servicio, habrá resistencia, habrá hostilidad, no solamente del mundo, sino dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, poco después de que Pablo escribió la epístola que conocemos como Primera a los Corintios, se produjo un alboroto en Éfeso en contra de las enseñanzas del apóstol Pablo. Sí, nosotros esto lo podemos ver ahí en la carta de los Hechos, o en el libro de los Hechos más bien, no la carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, a partir del versículo 23, sí. Ahí vemos cómo se hizo un alboroto porque el apóstol Pablo empezó a predicar en contra de los ídolos que había ahí. Recordemos que tanto Corintio como Éfeso, no me voy a detener ahí, pues tenemos la introducción de la primera carta a los Corintios y expliqué todo lo que estaba ahí. Durante toda la carta lo estuvimos mencionando y seguramente será igual durante toda esta carta el contexto en el que se encontraban los hermanos de Corintio. Era una ciudad muy próspera, había mucho libertinaje, había un sincretismo tremendo, había mucha idolatría, ¿sí? Sobre todo se ponía en alto las pasiones, ¿verdad?, cuestiones ideológicas, en donde pues era un degenere, ¿no? De hecho, lo mencionábamos, ¿no?, en la serie pasada, que había una frase que decía, bueno, es que era corintiar, por así trasladándolo al español, ¿no? Es decir, cuando alguien estaba excediéndose, ¿no?, en cuanto a pasiones o estaba, bueno, ya había una frase que se acuñaba a los de Corintio, sí. Bueno, en Éfeso, que era una región similar, ¿verdad?, no estaba muy lejos de Corintio, de hecho estaba al otro lado de la costa, también era una ciudad, era un lugar muy próspero, ¿sí? Pero el asunto que en Éfeso había uno de los templos, un auditorio de los más grandes que existía, y ahí se adoraba a la diosa Diana, ¿sí? El asunto es que cuando el apóstol Pablo empieza a predicar acerca de Cristo, y por supuesto cuando se predica de Cristo tiene sus implicaciones, ¿sabe? Es decir, para que nosotros podamos abrazar el mensaje de Cristo necesariamente tenemos que soltar cosas, no podemos abrazar a Cristo abrazando otras cosas, ¿sí? Y esto es importante que podamos entender. Cuando nosotros llegamos al Señor, por eso es que la palabra es clara y es que el camino de la fe es angosto. No cabe nada más que usted y el Señor. En el camino de la fe, mis amados, no podemos llevar una mochila muy grande porque no cabe. El camino a la perdición, según la Escritura, dice que este sí es ancho, es amplio. Y ahí sí le puede cargar lo que usted quiera. Ahí puede llevar lonche para llevar, ¿verdad?,
pero en el camino de la fe no. No cabemos más que nosotros y el Señor. No hay espacio para nada más. Y el asunto es que cuando el apóstol Pablo empieza a predicar en esta zona, se levanta un hombre y dice: varones, sabéis que de este oficio nosotros obtendremos riqueza, porque el asunto es que la gente dejó de comprar estatuillas que se vendían en aquel entonces de los dioses. Y dice lo siguiente, dice: hermanos, el asunto es que este oficio obtendremos nuestra riqueza. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que no son dioses los que hacemos con las manos. Dice que la gente se empezó a alborotar, empezó a decir: nos estamos quedando sin negocio, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque la gente dejó de comprar esas estatuillas, la gente empezó a dejar la idolatría, empezó a abrazar la fe verdadera. Y Pablo decía: pues estos no son dioses. Y dice más adelante, dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, todos los comerciantes ahí, y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro. Dice que arrebataron a Gallo y a algunos que andaban ahí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería ir, lo tomaron, lo tuvieron que sacar para que lo querían matar. Repito, el apóstol Pablo ya era conocido, ¿sabe? Ya se había hecho popular el mensaje de Jesús. Ya el evangelio había llegado a toda Asia. Después de esto, que precisamente el apóstol Pablo después de ahí quería ir a Corintio, pero debido a este alboroto, el apóstol Pablo se tuvo que ir a Macedonia. Esto lo encontramos en Hechos 20. Se tuvo que ir a Macedonia. Tiempo después, y ahorita les voy a decir por qué, explico, porque el apóstol Pablo tiene que justificar el hecho de que no fue a Corintio, porque eran unas cosas que le criticaban al apóstol Pablo. Le decían: es que tú no cumples lo que prometes. Entonces, después que partió a Macedonia, estando en Macedonia es cuando escribe esta carta, la segunda carta a los Corintios. Sí. Es alrededor del 55 y 57 después de Cristo. Mientras Pablo se hallaba ahí en Macedonia, ¿sí? Ahí es que llega Tito y dice que Tito le da las buenas nuevas, ¿verdad? Le da las noticias de lo que estaba sucediendo en Corintio y le dice: mira, la carta que recibieron, la última carta que ellos recibieron, la aceptaron muy bien, la abrazaron. De hecho, el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 7, a partir del verso 6, dice: me llené de gran gozo al escuchar que mis palabras llegaron a ustedes y las recibieron con alegría. Entonces es cuando, junto con Timoteo, ¿verdad? Un compañero del apóstol Pablo, él lo menciona algunas veces como su hermano, pero también lo menciona como su hijo, a alguien el cual instruía, el cual discipulaba, ¿sí? Entonces, junto con él es que escriben esta carta y mencionan ciertas cosas, ¿no?, que más adelante vamos a ver. Entonces, es Tito quien le lleva la noticia al apóstol Pablo de que los corintios, algunos, habían recibido bien alguna de sus cartas, ¿verdad? La última carta enviada. Pero también es Tito quien le dice: hay algunos asuntos que se tienen que tratar en Corintio, porque te están desacreditando como apóstol. Te están desacreditando como enviado del Señor. Entonces, la iglesia en Corintio iba progresando. Aunque Pablo también, repito, se enteró de que había falsos maestros que estaban corrompiendo la doctrina de Cristo. ¿Sí? Entonces, la oposición en contra del apóstol Pablo persistió. De hecho, Pablo es quien funda a Corintios. Cuando él se va, el primero después que llega, ¿sí?, es Apolos. Recuerdan que el apóstol Pablo lo vimos en la carta pasada, ¿verdad? Muchos decían: bueno, es que pues Pablo sí fue el primero que nos trajo el mensaje, pero pues no es tan elocuente como otros, ¿no? No tiene tanta elocuencia y hay ciertas cosas que no les gustaba, que en esta carta nosotros vamos a ver, que decían: pues sí, Pablo, pero está más chido ¿no? Porque él es próspero, él tiene dinero,
Hay ciertas características. Y Pablo no, Pablo mendiga. Pablo anda mendigando. Es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo le dice: a ustedes yo no quise recibir ni un peso, porque no anden hablando. Y me puse a trabajar y aún me di de mí mismo para ustedes, para que no hablen. Si otras iglesias me sustentaban, pero de ustedes no quise recibir ni un peso. Sí. Para que no anden de habladores. Es tremendo, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo sale, repito, en ese sentido hubo muchas críticas en contra del apóstol Pablo. Hablaron en contra de él. Sí. Muchos coinciden que fue un hombre en particular quien se levantó, ¿verdad? Y empezó a hacer todo este ajetreo. Eso lo encontramos en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Y él levantó, ¿no?, el apoyo a una minoría significativa. Sí. Y qué importante es, mis amados, tener mucho cuidado de esas pláticas que se pueden llegar a dar, que pueden venir y destruir tanto y pueden hacer tanto daño, ¿no? Esas opiniones que muchas veces podemos tener de ciertos líderes, de la iglesia, de esto, con esto, y ya lo hemos hablado muchísimas veces. Quienes estamos acá no somos infalibles, somos falibles totalmente. Y estamos, repito, en ese proceso de crecimiento y madurez, y todos nosotros estamos dispuestos al escudriño. Es decir, ustedes tienen que vernos, y ustedes son los que nos van a checar, y estamos nosotros, se me fue la palabra que quería utilizar, ayúdenme por favor. ¿Perdón? Sí, no, se me fue la palabra que quería utilizar. Todos estamos sujetos, y nosotros estamos sujetos a la iglesia. Sí, como pastor, estoy sujeto a la iglesia, estoy sujeto a la iglesia. Hay autoridad. Sí. O sea, si hay algo que no está bien, si hay algo que estamos, ¿verdad?, predicando mal, actuando mal, ¿verdad?, estamos sujetos a eso. Totalmente. Pero qué importante es hacerlo con la sabiduría y la madurez adecuada. ¿Me explico? Tanto de allá para acá como de aquí para allá. Porque se pueden dar cosas. Ahora, esta carta en ese sentido es un descanso para todo predicador. Porque si del apóstol Pablo hablaban, ¿no?, ¿qué nos podemos esperar nosotros, no? Sin duda había cosas del apóstol Pablo que a la gente no le gustaban. Quizás debilidades de carácter. Ahora hay cosas que vamos a ver. Que el apóstol Pablo defiende su apostolado, y que el apóstol Pablo defiende su ministerio, y que se planta firmemente. ¿Sí? Y que da razones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos en ese sentido la humildad del apóstol Pablo. A decir, miren, ahí les va. O sea, les amo de tal manera que voy a justificar por qué hice esto, por qué hice esto otro. ¿Sí? Entonces, esto, mis amados, repito, atentaba en contra de la veracidad del ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo toma gran parte de esta carta para hablar acerca de la veracidad de su ministerio, repito, y de su apostolado. Entonces, repito, en algún momento después de la primera visita de Pablo a Corintio, ¿sí?, en una probable segunda visita en que parece haber reprendido a algunos de los cristianos creyentes que había llegado a Corintio, porque algunos de los predicadores de la región de Jerusalén también comenzaron a enseñar a los creyentes que debían adoptar costumbres judías. No solamente empezaron a entrar enseñanzas totalmente romanas y filosóficas y que tenían que ver con el gnosticismo, sino también empezaron a llegar los judaizantes, ¿sí?, hombres y mujeres que habían abrazado, ¿verdad?, la fe cristiana, pero que tenían la necesidad de añadir ciertos elementos, ciertos dogmas, ciertas costumbres que nuestro Señor Jesucristo no los estableció en sus enseñanzas, y que ninguno de los apóstoles tampoco lo hacía. Sí.
Entonces, gran parte de la carta segunda a los Corintios trata de los problemas que causaron esos falsos maestros. ¿Sí? Entonces, la carta del apóstol Pablo se dirigía tanto a quienes deseaban recibir más de las palabras del apóstol, como quienes eran recios a aceptar sus enseñanzas. Porque lleva hasta doble filo, ¿sabe? En general, el texto de 2 a los Corintios revela varios de los propósitos de esta carta. En primera instancia, expresa agradecimiento, sí, fortaleza a los creyentes que habían recibido la carta anterior. Hay un agradecimiento en ese sentido. Sí. También, repito, había el deseo, ¿verdad? Y de manera puntual la advertencia acerca de los falsos maestros que corrompían la doctrina del Señor. Sí. También en este bosquejo encontramos que el apóstol Pablo defendía su carácter personal, defendía la autoridad recibida a través de Jesús, porque el asunto es que, repito, a ellos en primera instancia los corintios lo tenían por mentiroso y el apóstol Pablo tuvo que justificar el hecho de por qué no regresó, ¿sí? Lo tenían como no un genuino apóstol porque él no estaba junto con los otros 12. Y el apóstol Pablo dice, bueno, ciertamente yo no estuve con los 12, pero sí fui instruido por Jesús mismo, como los 12. El asunto es que Jesús ya estaba resucitado. Sí. Pero es Jesús mismo quien lo envía. Y no solamente por testimonio de él, sino por testimonio de otros hermanos, de buen testimonio, que fue enviado. Sí. Y otra de las cosas que ya mencioné, por lo cual la iglesia al Corintios, o había algunas, esa minoría que se había levantado en contra del apóstol Pablo, esas críticas, era que era renuente a las ofrendas. Sí. Y es que el apóstol Pablo lo consideraron un apóstol mediocre. Repito, porque no tenía dinero. Porque el perfil de un orador exitoso, no muy diferente al de ahora, ¿verdad? O en algunos sectores de ahora, era que tenían que tener porte. Debía haber elocuencia, ¿sí? Debía haber ciertos elementos alrededor de ellos que decían, no, este sí es de veras. Pero el apóstol Pablo no llenaba ciertos requisitos. Y sabe, y no es porque no los tuviera, y no es porque no pudiera, sino porque el apóstol Pablo sabía que no eran necesarios. ¿Sí? Entonces, esta carta tiene como propósito alentar a los creyentes también a ser generosos. Y aquí se trata también, ¿no? Se levanta una ofrenda económica para los pobres en Jerusalén. Se trata de un acontecimiento que sucede allá, una pobreza, ¿verdad? Y el apóstol Pablo trata también la generosidad. Y aquí vamos a ver no solamente la generosidad en cuanto a la cuestión económica, sino el ser generosos en todos los aspectos, en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a nuestro esfuerzo, en cuanto a todo lo que hacemos. Es importante. Y eso nos enseña, la mayordomía, mis amados, nos enseña a ser disciplinados en todo sentido. El ser buenos mayordomos nos ayudará, este principio nos ayudará a ser buenos esposos, a ser buenas esposas, a ser buenos trabajadores, a ser buenos jefes. Cuando nosotros priorizamos de manera correcta, ¿sí?, entonces nosotros podemos distribuir no solo nuestros recursos, sino también nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro esfuerzo en el lugar correcto y podemos, por supuesto, tener mucho más fruto de lo que hacemos. Pero debemos de tomar en cuenta el consejo del Señor. Sí. Ser buenos mayordomos es un tema fundamental también en esta carta. Sí. Repito, no solamente la cuestión económica, sino en todo sentido. En todo sentido. Y es algo que el Señor nos va a hablar también a lo largo de esta serie. Sí. Entonces, tiene como propósito, repito, alentar a los hermanos en Corinto también a dar una generosa ofrenda económica para los santos, pobres de Jerusalén. Sí. Algunas características que distinguen a esta carta de otros libros es que el apóstol Pablo habla mucho a manera personal, de primera persona. Sí. No lo vamos a encontrar en ningún otro libro, como lo mencionaba hace un momento. Sí.
Aunque muchas de las cartas del apóstol Pablo se centran en la doctrina, gran parte de esta carta recalca su relación con los hermanos de Corintio, ¿sí?, así como su amor y su interés por ellos. ¿Sí? Pablo era firme en su oposición a quienes lo criticaban. A lo largo de toda la carta vamos a ver que era un líder con un sacerdocio amoroso. Y aquí hay mucho que aprender también. Pablo no desechó a los hermanos de Corintio. A pesar de las decisiones que habían tomado, a pesar de la posición en la que se habían puesto, el apóstol Pablo no los desechó. Y esto me recuerda, ¿no?, a Moisés. Ese hombre que tampoco desechó al pueblo, aun siendo como el pueblo era, constantemente intercedía por él. En una ocasión el Señor le dijo: ¿y qué te parece si agarramos y destruimos este pueblo y tomamos un pueblo nuevo? Señor, ¿pero qué van a decir de ti? Ten misericordia. Y era un pueblo que hablaba en contra de Moisés. Era un pueblo que murmuraba en contra de Moisés. Estaba sucediendo algo similar en Corintios, ¿saben? Y Pablo no desechó a los hermanos de ahí. Quizás el apóstol Pablo no tenía por qué enviar esta segunda carta o las otras cartas enviadas, pero lo hizo porque distingue su amor y su deseo por el bienestar de los hermanos en Corinto. Y hay mucho que aprender de eso, ¿sabe? Porque cuántas veces, mis amados, somos nosotros los que estamos constantemente diciéndole al Señor: Señor, ya deséchalo, ¿no? Ya llévatelo, Señor, porque si no te lo mando. Pero el Señor nos enseña a ser pacientes. ¿Qué tan paciente debemos de ser? Nada más lo paciente que ha sido el Señor con nosotros. Es la demanda que el Señor tiene. ¿Qué tan paciente debo de ser con mi esposa, con mi hijo, con mi hermano, con mi hermana? ¿Qué tan paciente debo ser? La misma paciencia que recibimos del cielo es la misma paciencia, mis amados, que nosotros debemos de tener para quienes nos rodean. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Es muy sencillo, mis amados, agarrar una vara y medir y decir: no pasas. ¿Y qué si tomamos esa vara y nos medimos con esa misma vara? ¿Pasamos o no pasamos? Y hay mucha enseñanza en cuanto a esto. Ese amor paternal que el apóstol Pablo tenía para estos hermanos en Corintio. Esa paciencia. Lo mencionamos también en la serie pasada, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del orden en la iglesia. Está tratando con hermanos totalmente carnales, que había un desorden, pero el apóstol Pablo no se atrevió jamás, ¿no?, a concluir que ya no hagan esto, que ya no se reúnan, que ya no. Dijo el apóstol Pablo: no se interrumpan los dones, procúrenlo, pero háganlo bien. Pero háganlo bien. El apóstol Pablo no desechó. Y seguramente ese es fruto de una relación con Dios. Por supuesto que era fruto de una relación con Dios. Si nosotros deseamos en ese sentido ser como Pablo, necesitamos cultivar, trabajar en nuestra relación con Dios. Porque solamente de ahí es que nosotros podemos recibir el amor necesario para darlo a quienes nos rodean. ¿Sí? El apóstol Juan enseña mucho acerca de eso. Sí, lo hemos mencionado también. La evidencia de nuestro amor por Dios se ve reflejada en el amor que tenemos por los demás. Sí, no es suficiente. Los estímulos recibidos diariamente de mi pareja, de mis hijos, de los éxitos, de las conquistas que tengo todos los días, no son suficientes para poder dar amor a quienes están a mi alrededor. Es imposible, me voy a cansar, me voy a fatigar, porque no hay amor ahí. Son estímulos. La fuente de amor inagotable es el Señor. Es el Señor. Quiero amar a mi esposa como debo amarla, necesito ir al Señor. Quiero amar a mi esposo como debo amarlo, tengo que ir al Señor. Quiero amar a mis hijos como debo amarlos, tengo que ir al Señor. Esa es la fuente inagotable. Y cuando hablo inagotables, no se acaba. A veces, ¿cuántas veces no creemos esta mentira? Decir: no, Señor, es que no te quiero molestar. ¿Cuántos han pensado así? Es que no quiero molestarte, Señor. Otra vez, Señor, pidiéndote lo mismo. No. Él es paciente. Es muy paciente. Vaya al Señor.
Pídale al Señor. Sí. Entonces, Pablo en esta carta vemos cómo se describe a sí mismo como un hombre de Cristo. De hecho, Pablo empieza hablando acerca de que es un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, al igual que la primera carta. Él se sabe que pertenece al Señor. Él se sabe esclavo, él se sabe que está al servicio de Jesús. Sí. En esta carta nosotros vamos a encontrar un par de acontecimientos muy interesantes, ¿no? Por lo menos uno muy interesante a resaltar, del cual se extrae una enseñanza muy buena y muy conocida por todos nosotros. Y es que habla de sí mismo de tercera persona, ¿verdad? Pero como alguien que tuvo un encuentro con el Señor y fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le permitieron expresar. Pero con eso también dice el apóstol Pablo que el Señor le dijo: mira, te voy a mostrar todo esto, pero a su vez voy a poner un aguijón en tu carne, para que no te sobreexaltes, para que el orgullo no te gane. Algo similar a lo que hizo con Jacob cuando tocó su cadera. Esto te va a recordar que yo soy Dios. Esto te va a recordar que yo soy Dios. Y hay una de las enseñanzas más hermosas y más enriquecedoras, que es el hecho de que el Señor le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí. Y aquí es donde nosotros, mis amados, podemos descansar precisamente en esa gran verdad, que Dios es soberano, ¿sí? Que tiene la máxima autoridad, pero Él sabe qué darnos y cómo dárnoslo. ¿Sí? Por un lado está la enseñanza de poder ir al Señor, como mencionaba ahorita, y pedirle al Señor, y por otro lado ese balance de entender que aun cuando vayamos al Señor, muchas veces el Señor es soberano y sabe cómo y cuándo darnos las cosas. Sí. Entonces, en términos generales, ¿sí?, de esto trata la carta, la segunda carta a los Corintios, y quiero que rápidamente veamos, a manera de conclusión y introducción a la siguiente semana, segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 1. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Sabemos que es un apóstol, un enviado, un representante ¿sí? Y el hermano Timoteo, es decir, Timoteo estaba junto con él. En esta ocasión el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como hermano. Normalmente el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como su hijo, como su discípulo. ¿Sí? Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz también en un saludo ya conocemos, ¿verdad? Shalom, un saludo muy conocido en aquel entonces, ¿sí? De hecho, hoy en día muchos siguen usando este mismo saludo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vamos a ver muy presente eso en este primer capítulo. El Señor como nuestro consolador. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A ver, aquellos que dicen que estando en Cristo no hay tribulación, que no hay pesar, ¿verdad? Que el Señor no quiere. No, sí lo hay. Sí lo hay. En la pura introducción de esta carta nosotros podemos encontrar eso. Jesús fue muy claro en ese sentido. En el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué dijo? Confiar. Y esa confianza, mis amados, precisamente radica en esto, en estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo. ¿En quién es Él? Me llama mucho la atención porque cuando el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a aquel que consuela, no está hablando de aquel que nos lleva a evitar los momentos difíciles, sino es aquel que pasa momentos complicados y necesita un consuelo. ¿Sí lo alcanzan a ver? El Señor no tiene la intención de llevarnos a pasar por encima circunstancias complicadas o complejas. Y ese es un error de nosotros, de nuestra parte, muchas veces cuando predicamos el Evangelio y le decimos a la gente: ven a la iglesia para que se resuelvan sus problemas.
A veces sí se resuelven, a veces no. Pero tenemos a ese Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Porque la realidad de las cosas, mis amados, es que muchas veces las decisiones que tomamos, las consecuencias, tarde o temprano llegan. Y eso es inevitable. Y puedo llegar al Señor y el Señor me hace una nueva criatura y me puedo arrepentir y el Señor me da una vida nueva, pero las consecuencias de todo lo que hice me alcanzarán tarde o temprano. Pero tenemos a ese Dios de consolación. Sí. Desde que empieza la carta, nosotros vemos la intención del apóstol Pablo. Hay un corazón enternecido, hay un corazón quebrantado. Sí. El apóstol Pablo está hablando de consuelo. Y hay una predisposición en el corazón del apóstol Pablo por todo lo que va a tratar. Empieza muy distinto a la primera carta. La primera carta empieza exhortando. ¿Recuerdan? Empieza poniendo claro que está mal lo que están haciendo. Aquí empieza hablando acerca de las dificultades, de las tribulaciones, y llega presentando no a un Dios de orden como en la primera carta, sino a un Dios de consolación. Sí. Y eso es hermoso. Dice, el cual, ese Dios de toda consolación, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo que mencionábamos ahorita. Sí. El Señor nos enseña, el Señor nos trata, esperando que nosotros también tratemos a los demás lo que recibimos de Él. Dad de gracia lo que recibimos de gracia. Sí. ¿Cómo el Señor te trata a ti? Así trata a tu hermano. ¿Qué recibes de parte del Señor? Así tú también tienes que dar a quien está a tu alrededor. Va de nuevo. ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? ¿Cómo debo de tratar a mi esposo? ¿Cómo debo de tratar a mis hijos? ¿Cómo debo de tratar? ¿Cómo? ¿Cómo el Señor me trata? ¿Cómo el Señor me trata? Necesariamente nos viene a la mente ese modelo de oración del Señor cuando dice, y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es porque es una regla de oro, mis amados. Imagínense que así fuera. Señor, perdóname a la medida en que yo perdono a los demás. ¿Cómo la ve? ¿Funcionaría? Hay una demanda ahí. Hay una enseñanza detrás de esa oración. Bueno, el Señor, ¿verdad?, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. En cualquiera. Sí. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí. Es decir, no vamos a consolar según nuestras ideas, ¿verdad? Ni vamos a llegar, mira, pues ¿cómo lo consola? Bueno, le voy a regalar algo, ¿verdad? Es que yo tengo mi manera de consolar. Está hablando el cómo. Sí. Hay un consuelo. Y no hay una mayor consolación, mis amados, que aquel galardón que nos es dado a través de Jesucristo. Ese es el consuelo mayor. Cuando una persona está a punto de morir, cuando una persona está en cama y está a punto de irse con el Señor, no hay mayor consuelo que hacerle entender que hay algo más allá, que hay una vida después de esta. Y que tiene la oportunidad de vivirla de manera plena con su Creador o en un estado totalmente contrario, enemistado con aquel que lo creó. Sí. No hay un consuelo mayor en la vida que saber que hay un reino después de este, que nos espera, los galardones eternos. Sí. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí. Pablo menciona también, ¿no?, cómo es que aquellas dificultades las cuales pasa a su pueblo. ¿Me ayudas, Víctor? Ya con esto estoy concluyendo. El Señor no es ajeno a eso. Para que Dios pueda ser un Dios de consolación, sí, necesariamente tiene que estar presente.
Y eso es algo importante, mis amados. Que en cada uno de nosotros esté ese testimonio vivo, ¿verdad? Esa realidad en nuestro corazón, en nuestra piel, en nuestros huesos, de que Dios está presente. Es que es una tragedia terrible, Dios está presente. Es que no me lo esperaba, Dios está presente. Hay cosas que no entenderemos, mis amados. Quizá la entenderemos estando en la presencia del Señor. Quizá no. Pero debemos de confiar en quién es Dios. Yo no sé si usted ha experimentado ese Dios de consolación. Pero sin duda creo que Dios nos quiere llevar a eso, a que le conozcamos y que le experimentemos. Así es como se presenta a Dios, o es como el apóstol Pablo presenta al Señor de entrada. Sí. Vamos a ver muy presente esto. Tribulaciones, dificultades, oposición, traición, mentira, pero en medio de todo eso, Dios está presente como ese Dios de consolación. Sí. Apóstol Pablo, por amor a los hermanos, presenta un Dios de consuelo y los desafía a vivir dignamente y a creer lo dicho por Él. Damos gracias al Señor. Yo sé que estuvo un poquito complicado, fue la introducción. Si Dios lo permite, la siguiente semana seguiremos desarrollando cada uno de estos textos. ¿Sí? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque sin duda en los momentos más complicados y más difíciles tú has estado presente, y muchos aquí podemos levantar la mano y decir: sí, es cierto, tú me has consolado, tú me has tomado en tus brazos, Señor, y me has dado esperanza aun cuando yo pensaba que no la había. En el momento de dificultad, en el momento más oscuro, tú has estado presente, Señor. Quizá yo pueda olvidarme de ti, quizá yo pueda dar la espalda a ti, pero tú no a mí, tú no a los tuyos. Tu oído se sigue inclinando al clamor de los tuyos. Y agradecemos grandemente, Señor, esto. Te ruego, Señor, que esta verdad baje al corazón de cada uno de mis hermanos. Y que aquel que se sienta desconsolado, solo, triste, quizás, Señor, no escuchado, quizá hemos abrazado, Señor, la mentira de que tú no estás presente, de que te has olvidado de nosotros. Señor, que la palabra, que es viva y eficaz, penetre lo más profundo de nuestro corazón y que nos lleve a entender esto, Señor. Que tú estás ahí y que estás para exhortarnos, para animarnos, para dar aliento, para confrontarnos, para redarguir en nuestro corazón. Pero estás y no nos dejas solos, Señor. Tú lo prometiste y creemos en tu palabra. Creemos que eres un Dios veraz, que no hay mentira en tu boca, y tú dijiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y lo creemos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, que a lo largo de esta serie podamos conocerte, no solamente de manera intelectual, sino que podamos experimentarte en el día a día, Señor. Encuentra ese deseo en nuestro corazón, Señor, por vivirte, por conocerte verdaderamente. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Pues doy gracias a Dios por este tiempo y pues bueno, que el Señor nos ayude. ¿Sí?
Familia, pues aprovechar, pedirles que sigamos orando, que estemos orando, quienes lo están haciendo, que continúen haciéndolo, quienes aún no lo hacen, que empiecen a hacerlo, orar por este próximo evento el sábado 7, ¿sí? Aquellos que deseen participar, que quizá aún no se han anotado y quieran hacerlo, acérquese con mi hermana Lili, por favor. Ellos tienen ahí lo que se puede hacer, en donde hay mucho que hacer, de hecho. Y entre más ojos y más manitas estén aquí el sábado 7, será mejor, ¿sí? Entonces, cualquier duda, ¿sí? Por favor, nos las hace saber y estamos para servirles. Que Dios me los bendiga.